Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristian Núñez y mi trabajo se titula El precio de la tela, basada en la nota, a ver, por eso hay que, ya, el verdadero costo de la ropa barata, de Claudia Brandao. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristian Núñez. Mi trabajo se trata sobre el precio de la tela, basado en la columna de opinión de Claudia Brandao, el verdadero precio de la ropa barata. La delimitación del conflicto, utilizando la nota, se basa en el Estado de Bangladesh, quien es el objeto del trabajo ético al que nos enfrentamos, delimitándonos al abuso y falta de regulación legal en la industria de la tela, cuyas conexiones internacionales nos permiten mantener un estilo de vida confortable a costa de la esclavitud laboral de gente mayor y niños, para no tener que aumentar el precio de los bienes. El problema esencial es cómo países desarrollados mantienen estándares de vida altos a costa de países subdesarrollados, por los beneficios que supone, pues se oprime a una minoría en favor de una mayoría. Si nos vamos esencialmente a lo que ha ocurrido acá, el estado de Bangladesh, un estado que cultural y tecnológicamente está muy atrasado, enalteciendo prácticas como la explotación laboral, el trabajo infantil, la corrupción, líderes que son capaces de a través del populismo llegar al poder y hacerse de ciertas políticas públicas que antes que favorecer a su propia población terminan sirviéndose a su propio bolsillo. La nota de Claudia Brandao es un perfecto ejemplo de cómo países desarrollados, a través de la externalización del trabajo, la descentralización del capital, utilizan las circunstancias de países subdesarrollados para aprovecharse. En síntesis, lo que trata de ejemplificar Brandao, o lo que más bien explica Brandao, es cómo la industria manufacturera de la tela ha corrompido esencialmente el estilo de vida de la gente que trabaja en este sector económico. No solamente yendo al punto de esclavizar a niños para poder realizar el trabajo, porque de esa manera es mucho más barato, sino que no hacerse cargo, por ejemplo, de la polución que viene asociada con la realización de el trabajo. La imagen del fondo que podemos ver ahora mismo es una imagen que sale de la propia columna de opinión y es un río completamente contaminado que quedó inutilizable. El agua no es potable, no existe vida en ese río, a pesar de que en algún momento fue parte vital para poder construir alrededor de esto una ciudad, un pueblo pequeño. Rescato una cita de la misma columna de opinión en la cual nos señala: en una fábrica el propietario admitió, no podemos seguir todas las reglas, ni siquiera las relacionadas con el empleo de niños. Si seguimos las reglas debemos aumentar los precios. Ahora, ¿aumentar los precios dónde? La misma columna establece que la realización de este tipo de trabajo en estados subdesarrollados, cuya regulación legal respecto a la realización de ciertas labores es ínfima y a veces inexistente por la falta de fiscalización, termina suponiendo un beneficio muy alto a las empresas que vienen a situarse en estos países, imponiendo condiciones laborales tremendamente infrahumanas, pero que cuando se traducen en utilidades son impresionantemente beneficiosas. No hay que irnos muy lejos. Industrias como Nike, Adidas, Puma, H&M, Zara son solamente un puñado de industrias muy grandes, cuyas fábricas de manufactura están en países como Bangladesh. ¿Por qué? Porque no solamente existe una nula regulación al respecto, sino que no existen órganos fiscalizadores. ¿Y por qué no está o por qué no existen? Por un lado, porque el Estado de Bangladesh no quiere ahuyentar esta inversión, a pesar de que lo que realmente termina quedando de todas esas enormes utilidades es apenas una ínfima parte de lo cual van a recaudar, sino que al mismo tiempo no pueden dejar esas familias sin empleo, a pesar de que estamos hablando esencialmente de esclavitud moderna disfrazada de un campo laboral. Los valores que están involucrados en este trabajo son la justicia, la igualdad, la solidaridad y la dignidad humana.
Pero antes de hablar de esos valores involucrados, creo que compete señalar estas dos citas, primero la de Aristóteles. Por otra parte, el que obra con premeditación no lo hace en ignorancia, de manera que si causa un perjuicio con premeditación, delinque, y el que delinque es injusto en esa clase de delitos en los que el acto es contra proporción y contra igualdad. Kant también señala: ¿acaso un hombre honrado en la mayor adversidad de la vida, que hubiera podido evitar con tal de que hubiera prescindido del deber, no conserva todavía la conciencia de que ha mantenido y honrado en su dignidad la humanidad de su persona, que no tiene que avergonzarse de sí mismo ni motivo para sustraerse al espectáculo anterior del examen de conciencia? Estas citas no están aisladas, sino existen en sí mismas sin un contexto previo, pero yo creo que las podemos asentar perfectamente a los valores que nos ciñen para esta columna de opinión del New York Times. Cuando Aristóteles habla de que quien obra con premeditación no lo hace en ignorancia, no lo señala porque es simplemente, quien actúa sabe que actúa. Las fábricas que hoy en día están en el estado de Bangladesh y que explotan y esencialmente se basan en la esclavitud laboral infantil, saben que están explotando y esclavizando a niños para la realización de sus poleras de marca. No lo hacen en ignorancia, lo hacen porque saben que están ahí. El dinero que recaudan a través de ese trabajo y el dinero que se ahorran, porque si se fueran a otros países tendrían que pagar seguros, tendrían que pagar contratos, tendrían que pagar horas laborales, no es de menos. Y Kant lo que señala, o lo que al menos creo yo que puede adecuarse a este trabajo, es que quien obra en este tipo de fábricas no lo hace porque quiere, es esencialmente porque debe hacerlo honradamente. Después de todo, ¿quién sino quien trabaja llevará alimento y dinero a su hogar? Hay una salida ética de este conflicto, es complicado. La salida ética y sencilla sería, bueno, mejoremos las condiciones laborales y ya está. Pero no es tan sencillo porque esto es una gran telaraña de situaciones cuya solución no es simplemente extirpar el mal de raíz, sino que es tanto tratar de sanar la situación social alrededor de esta situación, como al mismo tiempo tiene que ver con extirpar de a poco el mal que aqueja tanto cultural como socialmente este tipo de prácticas. Una foto de la noticia, que es lo que nos pidió en la pauta, y me gustaría terminar con un juicio ético que me hicieron no hace mucho tiempo. Si uno viviera en un pueblo que es absolutamente feliz y que siempre está bien, pero que cuando cumplida cierta edad se nos dice la razón por la cual ese pueblo está feliz, que es a costa de torturar constantemente a un niño, se nos da la posibilidad de irnos o de mantenernos. Lo que la gente suele responder frente a esto es que hay que salvar al niño. Sin embargo, esa no es la opción. Es o irnos o mantenernos en esta felicidad a la costa del sufrimiento de los demás, que es esencialmente lo que ocurre en el siglo XXI de este mundo, a través de la esclavitud laboral. Muchas gracias.